Esta noticia llega a ustedes gracias a Todo Luz, iluminación y materiales eléctricos. El tema de los controles de caja sí se hacían a lo mejor de una manera diferente o los momentos, los tiempos, de acuerdo a la disponibilidad de recursos y de acuerdo a las necesidades que existían, íbamos haciendo, ¿verdad? Y sí, en todo momento se hicieron. Acá inclusive yo te había mostrado los documentos. Según lo que decía esta funcionaria, es que en tiempos anteriores el auditor iba en un momento X, en un horario X, decía, esta caja cerrada por 20 minutos, vamos a controlar de acuerdo a los papeles, los documentos. Ese tipo de controles se llegó a hacer durante este periodo o se dejó de utilizar. Sí, se solía también hacer, pero son tipos de procedimientos, ¿verdad? Yo no puedo emitir juicio de valor, como te digo, de la manera como se hacía o no se hacía antes, ¿verdad? A mí lo que pero me compré. ¿Usted llegaron a hacer eso, no? También llegamos a hacer, sí, y tenemos muchos otros procedimientos que también se aplicaron, ¿verdad? O sea, porque nosotros pues necesitamos tener certeza de las registraciones principalmente. Registraciones, hay que también un poco dar a entender eso, ¿verdad? Que lo que a nosotros compete es ver si las registraciones están de manera adecuada. Nosotros no somos una unidad de detección de fraude o anticorrupción, ¿verdad? La auditoría lo que hace es más que nada ver los cumplimientos en cuanto a las registraciones, ¿verdad? Ustedes no detectaron nada en ese... Y siempre hay errores, pero no significativos, ¿verdad? Entonces, detección así de situaciones muy irregulares, quizás no hubo, ¿verdad? Pero sí hubo siempre varias fallas, varios errores, ¿verdad? Pero sí. En este caso, por llamarlo de una manera, el tema de los cheques, ¿se encontró ahí o no se encontró? Y en una verificación previa que habíamos hecho, sí, y se legó un informe, creo que está en fiscalía, eso también se había remitido al... Antes de todo, hablo del año 2017, en los controles que hicieron en el año 2017, en caja, ¿ustedes no encontraron ningún...? Y lo que pasa es que la auditoría tampoco no es una ciencia oculta donde tengamos el don de la adivinanza, ¿verdad? Pero ustedes no detectaron eso entonces, durante los controles en el 2017. Y como te digo, no tenemos el don de la adivinación. Entonces eso solamente alguien que tenga ese tipo de don a lo mejor puede llegar a saber cómo pueden funcionar un esquema fraudulento, ¿verdad? Porque un esquema fraudulento siempre va a ocultar todo, ¿verdad? Ante los controles. Bueno, lo que usted está diciendo entonces es de que durante todo este tiempo que ustedes hicieron control, al menos en el momento de caja, en el momento que se fue a tesorería, o sea, no se detectó los cheques correlativos que figuran en el informe que después detectaron. No, y eso no se puede detectar así nomás, si uno anteriormente no sabe cómo está funcionando un esquema fraudulento. Es un fraude, o sea, el fraude tiene maneras de ocultamiento. O sea, si nosotros hubiésemos sabido de alguna manera que eso ocurría de esa forma, pues nosotros estábamos muy centrados en las cuestiones de las anulaciones, porque tuvimos muchos problemas en las cajas con anulaciones, gente que venía y que supuestamente pagaron su impuesto y después de repente figuraba todavía que no se le cobraba. Entonces tratamos nosotros de fortalecer esa parte de los controles, ¿verdad? Pero como te digo, después te entra el gol por otro lado, que ojalá y tuviésemos tenido por lo menos una noción de eso para poder hacer un control un poco más estricto, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se pudo haber detectado eso de acuerdo a los controles que usted hacía? ¿De alguna manera que se pudo haber detectado? Y probablemente sí, con el tiempo se hubiese detectado. O sea, a lo mejor iba a pasar 1, 2, 3 años, pero alguna vez iba a caer. ¿Es cierto de que la jefa de recaudación, el licenciado militar, ¿verdad?, ordenó que se deje hacer estos controles en caja? Mira, yo no tengo idea de eso, ¿verdad? Porque como yo te digo, nosotros somos profesionales que nos manejamos por cuestiones técnicas, ¿verdad? Entonces en mi área, generalmente si existe una situación de esa, yo tengo que recibir una notificación o algún acta labrada al respecto
Y entonces sin esos elementos yo no puedo decir, ah, no, sucedió esto, lo otro, ¿verdad? ¿Ustedes no recibieron ninguna directriz así de que se hace auditoría? No, para nada. O sea, nosotros normalmente estábamos haciendo nuestro trabajo, ¿verdad? Bueno, de acuerdo a su experiencia, usted como profesional auditor, ¿cómo pudo haberse, en qué momento, desde el cobro de los impuestos hasta el depósito, se pudo haber dado este cambio de cheque, ya que en caja no se detectó, entonces diría no? No. Solamente el tema de transporte nada más. Y eso puede haber mil maneras. Yo creo que hoy día con la gente que están seguramente haciendo el trabajo de forense en la fiscalía han de detectar de qué manera, ¿verdad? Pero yo te puedo, como cualquier otra persona, decir, no, se puede haber hecho de esta, de la otra manera. O sea, pudieron haber visto miles de maneras, ¿verdad? Porque la entrada de una de las fallas que teníamos nosotros del sistema es que el sistema no lanzaba si los cobros eran con cheque o eran efectivos, ¿verdad? Entonces por eso es que de repente es un poco difícil de detectar eso, ¿verdad? El tema ese ya del sistema entonces, ¿no? Y era un problema del sistema, no digo un problema, ¿verdad? Era una forma que el sistema tenía, ¿verdad? De arrojar un dato, ¿verdad? Pero que hoy día creo que se está fortaleciendo justamente eso a raíz de lo sucedido, ¿verdad? Bueno, ¿hay auditoría en tesorería y en transporte caudales se hace? En transporte caudales. ¿O no le afecta eso? Y hay que entender que la auditoría es un procedimiento, como yo dije en un comienzo, administrativo, ¿verdad? Eso, nosotros no somos tipo policía que andamos detrás de la gente a ver si qué está haciendo. Eso competiría a lo mejor a un área de anticorrupción o de control interno, algo así, o de asuntos internos. Pero nosotros hacemos controles ya sobre los documentos y sobre los hechos. Muchas veces. ¿Y en tesorería ustedes no detectaron las veces que entraron ahí? Y si, ya te digo, si hubiésemos detectado, pues la cosa hubiese sido diferente. O sea, no es que no detectamos. O sea, la cuestión es que ahí se siguen los procesos de cumplimiento y si está bien, si vos ves que las recaudaciones, todo lo que ingresó, figura en la boleta de depósito de la cantidad, entonces le da un ok, ¿verdad? Ahora si hay una diferencia ahí vas a ir a ver qué sucedió, ¿verdad? ¿Ustedes cuándo se dan cuenta de los cheques? ¿Cuándo ustedes se enteran de que estaba siendo burlado el sistema de...? No, el tema de los cheques yo creo que surgió a partir de los sumarios, ¿verdad? Empezaron los sumarios y hubieron ciertos indicios que nos llevó a una resolución que a pedido del señor intendente que nosotros agarramos y hicimos todo el trabajo y ahí están los resultados, ¿verdad? Que creo que ya están en manos también primeramente el juez instructor en los sumarios, después está en la fiscalía y seguramente que eso después se van a sacar las conclusiones, ¿verdad? Ya nosotros hasta ahí llega nuestro trabajo.